Cordial saludo, mi nombre es Maribel Bernal y a continuación presento a ustedes mi trabajo para la asignatura de Diseño Metodológico de la Investigación. El tema específico es tipos de estudio y métodos de la investigación. Empezamos con la investigación educativa. La investigación educativa es el estudio de los fenómenos educativos. Parte de comprender cómo funciona la escuela, cómo es la relación entre pares académicos, cómo se construye la educación en algún lugar. Tiene que ver con la relación estudiante-maestro, estudiante-estudiante, maestro-maestro, directivos. Están siempre bajo el ojo de la investigación. La finalidad de la investigación educativa es diagnosticar y generar estrategias y acciones en pro de la mejora académica, apuntándole a la calidad educativa que tanto soñamos. Vamos a hablar ahora de características de la investigación. Partimos desde la objetividad. La objetividad tiene que ver con la precisión y la verificación. La objetividad hace referencia a la calidad de datos que se consiguen para la investigación, que sean precisos, que no salgan del estudio, que no se miren para otro lado diferente que a lo que se apunta en la investigación. Cuando hablamos de precisión, hablamos de un lenguaje técnico apropiado, de manera tal que los participantes de la investigación, no solamente los estudiantes, los docentes, la administración o el investigador, en forma aislada comprendan el fenómeno, sino que a nivel general el lenguaje que se maneje sea claro para que las respuestas efectivamente sean oportunas y den respuesta al problema de investigación. Otras características que tenemos es la explicación detallada. Tiene que describir a detalle cómo ocurren los fenómenos. Tiene que ver con el empirismo, con la práctica, porque el que habla de educación debe saber de ella, debe conocer el fenómeno para que pueda comprender cómo ocurre y cómo se generan esos fenómenos y cómo cambian, cómo entenderlos desde la postura pedagógica. Y un razonamiento lógico tiene que ver con darle un sentido lógico a los ejercicios que se hacen cuando se investigan, para que no sean tan soñadores y como que alentadores para la institución, sin que eso sea cierto. Tenemos que ser muy realistas en lo que ocurre. Si tiene solución, tratar de buscársela, tratar de comprenderla y tratar de dar respuesta. Y si efectivamente el fenómeno que estamos estudiando no le pudimos dar solución, no decir si ocurrió cuando efectivamente eso no se da. Los tipos de estudio y métodos de investigación, apropiándome de una documentación que ya está solicitada de estudios anteriores, encontramos este cuadro que presento sobre el tipo de investigación descriptiva, exploratoria, explicativa y correlacional, del cual vamos a hablar a continuación. Tiene que ver con el nivel de conocimiento y profundización al que se va a llegar desde la investigación. Tenemos el exploratorio, el explorativo y el explicativo. El exploratorio tiene el propósito de revisar un tema, una nueva perspectiva, o sea, a través de unas guías no especializadas. Tiene que examinar un tema poco estudiado. Siempre cuando llegamos a una exploración tiene que ser algo nuevo, o puede ser algo que no sea nuevo a nivel mundial, por ejemplo, pero que en mi país o en mi región nunca se haya hecho. Entonces eso tiene que ver con un alcance exploratorio. El valor de este alcance exploratorio es estudiar los fenómenos que sean desconocidos, obtener información para poderle dar respuesta a los problemas que tenemos, investigar y descubrir nuevos problemas. Desde la exploración simplemente yo detecto qué problemas son importantes abarcar, cómo los puedo detallar, identifica cuáles son las variables que me pueden servir o que puedo utilizar para la investigación, en qué áreas, en qué ambiente, en qué contexto y qué situación de estudio es oportuna tener en cuenta. También me sirve la exploración para establecer una prioridad, qué prima de mi investigación, a qué le doy importancia a mi investigación, determinar las tendencias y revela las potencialidades de las relaciones entre las variables. Cuando yo quiero hacer un estudio exploratorio, debo responder a estas preguntas. Si el estudio propone que quiero hacer tiene pocos antecedentes,
o teórico, como le estoy diciendo, puede que el estudio se haya hecho en otros lugares, pero en mi región no, o en mi escuela no. Puede ser un exploratorio. Si no se han realizado estudios de esos o parecidos a ellos en mi lugar sobre el tema, tiene que recoger temas del carácter teórico, modelo específico, darle resultado al problema de investigación y considerar que el trabajo podría servir como base para la realización de nuevas investigaciones. Lo ideal es que así sea, para que cada vez vayamos mejorando tenemos que tener unas bases fundamentadas de investigación para poder intervenirlas, ¿no? Sobre los estudios descriptivos tenemos el propósito que es especificar las propiedades y características y rasgos importantes de un fenómeno. Tiende a describir las tendencias del grupo y medir variables individualmente. El valor es que da las dimensiones del fenómeno. Como es descriptivo, detalla el fenómeno, detalla la comunidad, detalla el contexto y la situación, y desde ahí se puede determinar y priorizar sobre qué se va a trabajar. Sirve para analizar cómo es y qué manifiesta el fenómeno. Detalla el fenómeno estudiado y en ciencias sociales se ocupa de la descripción de características que permitirán posteriormente dar respuesta a algunos problemas o dificultades que queramos solucionar en el ámbito educativo. Para saber si es descriptiva tenemos que responder a estas preguntas. Se identifica elementos y características del problema de investigación. Si queremos hacer una caracterización del hecho, para identificar el problema de investigación, si lo que planteamos comprende y abarca formas de comportamiento social, actitud, creencias y formas de pensar en grupo, y si esperamos que los resultados de la investigación sean base para la formulación de otras hipótesis a partir de las cuales iniciar un nuevo conocimiento explicativo. Para poder explicar, para llegar al siguiente paso o al siguiente tipo, que es el explicativo, es necesario que tengamos un descriptivo, o sea, hacer una descripción detallada de lo que está pasando. Uno de los entes de las investigaciones que se pueden hacer desde la perspectiva, desde el tipo descriptivo, tenemos la etnográfica. Aquí tenemos, como podemos observar, 4 perspectivas y 4 finalidades. Cuando hablamos de la etnografía holística, hablamos de la cultura a modo general, de una población, cómo funciona culturalmente el fenómeno según la cultura específica. Cuando hablamos de antropología cognitiva, entendemos las categorías culturales que ocurren dentro de un grupo, conocer la diferenciabilidad, las diferencias entre los participantes para poder reconocer cómo es el modo de vida del fenómeno. Desde la comunicación tiene que ver con cómo se maneja el lenguaje, cómo funciona el lenguaje en un desarrollo X, en un lugar X, frente al fenómeno. Y la interacción simbólica tiene que ver con los símbolos y las señales, los significados que le dan las personas en un lugar determinado a un fenómeno o que ocurren dentro de un fenómeno. El alcance explicativo responde a las causas y eventos, fenómenos físicos y sociales. Revela por qué ocurre el fenómeno, o sea, es más profundo que el descriptivo. Explora, describe, hace una correlación, asocia y le da sentido al fenómeno. Da un por qué está ocurriendo ese fenómeno. Tenemos, antes de llegar al explicativo, los comparativos, que tienen que diferenciar los fenómenos, que detecta las variables, que luego puede utilizar para las investigaciones conformatorias, descubre por qué los casos son diferentes, para comparar los dos fenómenos, para ver por qué el fenómeno que ocurre en una ciudad o en un colegio no es igual en otro colegio. Por ejemplo, por qué los procesos lectores se ven bien en el salón 1 de mi institución, mientras que en el salón 2 de primero no ocurre igual. Estudiar esos fenómenos comparativos me permiten ver cuáles son las estrategias que me pueden ser útiles y puedo aplicarlas para ver si tenemos buenos resultados. Para hacer un comparativo tenemos que responder si se orienta a la comprobación de una hipótesis de tercer grado, si la hipótesis que se ha planteado está construida con variables, a su vez contienen otras variables, si establece la manera como una determinada característica es determinada por otras, si el resultado de mi trabajo puede constituir como un aporte teórico para la explicación de hechos y fenómenos
que puedan generalizar a partir de la prueba del problema de investigación. Un estudio predictivo tiene que ver con estudiar varias veces un fenómeno y de tal manera que llegado el tiempo y hacer varios análisis, varias explicaciones, varias relaciones entre sí, podemos establecer cuál será el comportamiento de ese mismo fenómeno en un lugar X si volviese a ocurrir. El alcance correlacional habla de la correlación que hay entre los fenómenos, entre un fenómeno o entre las categorías. Cuantifica y analiza la vinculación entre las variables y asocia las variables mediante un patrón predecible. Es correlacionar, es comparar. Sabe que es cómo se comporta una variable y cómo se vincula con la otra, predice aproximadamente en forma negativa o positiva cómo el individuo se relaciona en el fenómeno. De valores es explicativo. Cuando se habla del alcance correlacional, se habla de que es del tipo explicativo, porque entre más veces se asocie un fenómeno con una característica, se podrá predecir qué va a ocurrir o por qué va a ocurrir. Y el problema que debe tener es que puede emitir correlaciones o explicaciones erróneas del fenómeno. Hay que hacerlo con mucho detalle, con mucho estudio, para poder que me den unos resultados apropiados. Y este es mi trabajo por hoy. Muchas gracias.